Y ayer se esperaba con mucha expectativa, una forma de decir, porque en realidad no era muy auspicioso el número de publicación de la pobreza a nivel nacional y sus diferentes números e impactos en las provincias, en las comunas. Tenemos la cantidad de pobres e indigentes que está llegando al 40% a nivel nacional. Pero ¿qué pasa en Córdoba? Según la medición publicada por INDEC, se da cuenta de que en el total nacional, en relación a lo que viene ocurriendo en otros años, el incremento sigue, pero en la zona pampeana, por ejemplo, se ha incrementado la cantidad de personas en condición de pobreza, pero en Córdoba se redujo casi un punto porcentual. ¿A qué se debe esto y cómo organizamos los números para leerlos? Le vamos a pedir ayuda a Daniel Ortega, que es director de Estadísticas y Censos del Gobierno de la provincia, que ya está en diálogo con Puntal AM. Daniel, Paula te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo se leen estos datos que ayer se publicaban por parte del INDEC? Bien, antes que nada, como bien decías, es un contexto donde estamos con niveles, digamos, estabilizados cerca del 40%. Lo particular que tiene Córdoba es que ha dado cuenta de una reducción del nivel de pobreza que no se vio en la región pampeana o el total nacional, que viene de la mano con el desempeño de los indicadores del mercado laboral. Si recordamos días atrás, INDEC también publicó las tasas de empleo, de desocupación, y lo que tiene que ver con el Gran Córdoba, por ejemplo, está en sus máximos históricos en los últimos 20 años en el nivel de empleo. Algo similar sucede en Río Cuarto, que también está cerca de su máximo histórico, lo cual hace que ese crecimiento de empleo, la generación de empleo, haya contrarrestado el crecimiento de la pobreza de la mano del proceso inflacionario que se viene dando. Entonces, en este contexto, si no estuviésemos en esta espiral inflacionaria, la mejora hubiese sido sustancial. Vos sabés que, bueno, todo el mundo habla, ¿no? Y analiza si esto es una lectura del segundo semestre en comparación al 2021, el 2022-2021, ¿qué nos espera para los datos que va a arrojar este semestre? ¿Qué expectativas, Daniel, con la sequía, con un montón de cuestiones que van a sumar, lamentablemente, sin duda, a que estos números se engrosen, ¿no? Por lo general, en los primeros semestres tenemos un efecto que tiene que ver con muchas paritarias que se activan, Ajá. por lo cual corre más de la mano la actualización de los ingresos familiares con el proceso inflacionario. Y en los segundos semestres, por lo general, está un poco más desfasado y impacta más. Eso es lo que venimos viendo en estos últimos años, donde hubo primero el impacto de la pandemia, luego el proceso inflacionario nuestro, más el internacional que agudizó aún más el local, lo cual nos da cuenta de que el primer semestre no creo que estemos en números muy diferentes a Mm. nivel nacional o en Córdoba. Sí hay que ver cómo sigue, digamos, el año y apuntando más al segundo semestre donde se puede agudizar, digamos, la situación si sigue este proceso inflacionario. ¿Y qué pasa con la indigencia, aquel que no llega, ¿no?, a la canasta básica alimentaria? ¿Qué pasa en la indigencia en Córdoba? Bien, en Córdoba, si bien también disminuyó muy poquito, estuvo estable a nivel nacional, pasó del 8,2 al 8,1. En Córdoba los niveles vienen siendo más bajos y a su vez mejoró más todavía. Pasó del 7,5 al 6,9, es decir, bajó 0,6 puntos porcentuales. Y esto tiene que ver justamente con el proceso también de cómo deteriora los ingresos, una inflación que está muy centrada en los alimentos, pero por otro lado hay, digamos, es una población donde está más focalizada la ayuda estatal. Por ejemplo, en Córdoba nosotros tenemos nuestra medición propia de la encuesta de bienestar y de monitoría de condiciones de vida, y justamente vemos el impacto que tienen los planes provinciales, por ejemplo, no monetarios, que reducen un 30% esa indigencia que se mide con la metodología solo de ingresos. Es decir, pasa de ese 6,9 a bajar un 30% y quedar en el 4,6. Ujú. Y vos decías que esto tiene que ver con lo que es el mejoramiento, digamos, de las condiciones en lo que es el ámbito laboral, el acceso al trabajo, ¿es así? ¿Y esto contempla también lo que es el trabajo formal y la informalidad? Claro, la tasa de ocupación mide tanto el trabajo formal asalariado, el formal cuentapropista, digamos, que puede ser monotributista o independiente, autónomo, y también el no registrado, el informal. Luego, cuando vemos hacia adentro los registros administrativos, estamos viendo ciertas ramas de actividad en la provincia de Córdoba que están en sus máximos históricos de asalariados registrados, y hay otros sectores que todavía se están recuperando
que perdieron mucho el desarrollo en el contexto de la pandemia y cambios del escenario de la matriz productiva o del mercado laboral. El contexto en términos del mercado laboral es muy positivo en términos de generación de empleo. Lo que estamos observando es un deterioro del poder adquisitivo del salario. Claro. Entonces, cuando uno analiza por esa indigencia, en síntesis lo que está viendo es cuántos aportantes hay por hogar. Es decir, si tenemos más personas en el hogar y menos aportantes, es mucho más probable que caiga en la pobreza. Si tenemos más aportantes porque hay más posibilidades de empleo, mejora la situación. Y luego tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene ese salario, que es uno de los temas que carcome la inflación. Vos sos un lector de datos, ¿no? Como director general, entonces, ¿cómo interpretás? Hay que seguir, digamos, en Córdoba a nivel nacional, encima es difícil coordinar, pero digo, ¿cómo se coordinan las políticas públicas para que estos números mejoren? Que son números durísimos. Hablar del casi 40% de pobreza es como que vamos en una espiral en ascenso, ¿no? Lamentablemente cada vez más pobres, a pesar de que Córdoba presente un leve número un poquito mejor que a nivel nacional o pampeano. Es así, el foco de los planes provinciales, porque como decía, esta coordinación multinivel, va más que nada a la situación de indigencia con planes alimenticios como puede ser el PAICO en las escuelas, los comedores, el boleto educativo, tarifa social, que es donde más foco puede hacer la provincia. La pobreza en sí, la única forma de atacarla, como decía antes, es con empleo de calidad, porque justamente es el ingreso que pueden contar las familias. Y ahí ya es una política macroeconómica que dé las condiciones adecuadas para el crecimiento económico y el desarrollo del empleo, claramente. En Córdoba, en particular, se ve, y juntando esta lectura de datos, los primeros resultados que dio a conocer el INDEC del censo poblacional que se hizo el año pasado, da cuenta de un crecimiento extraordinario en la provincia que va de la mano con migración interna, es decir, personas de otras provincias que vienen a Córdoba porque ven la oportunidad tanto en el mercado laboral como en las condiciones de vida, y eso también es parte de la matriz, digamos, de desarrollo de Córdoba, que es una provincia que es la que tiene menor porcentaje de empleados públicos dentro de este mundo o universo del trabajo asalariado. Entonces, hay que seguir fomentando el crecimiento real de la economía, que eso va a ir ayudando a paliar, digamos, los números. Si uno se mira atrás, nosotros cuando comenzamos la medición provincial fue en el 2017 y estábamos rondando el 29% de pobreza. Y había mucho desafío en mejorar eso. Luego vino la crisis de 2019, la pandemia y estos procesos inflacionarios, lo cual lleva a que primero hay que tratar de recuperar ese estado anterior, pero en un contexto expansionista del empleo, si se recupera el poder adquisitivo del salario, claramente la mejora va a ser más rápida. Y el número entonces redondo de Córdoba de pobreza hoy y de indigencia, ¿lo tenés ahí, Daniel? ¿En población? Sí. Y estamos hablando de unas 620.000 personas en condición de pobreza, unas 110.000 personas en condición de indigencia, que si uno ve luego el impacto que tiene la ayuda social, como puede ser el PAICO, el boleto educativo y demás, se reduce a 77.000 personas. Daniel Ortega, director general de Estadísticas y Censos de la provincia. Gracias por la nota. Por favor, un gusto. Hasta luego. Compartimos antes un repaso con los números, con las placas que nos dan muestra de la información que estábamos repasando recién con Daniel. Por favor, ahí las vemos en pantalla. En comparación con el segundo semestre del 2022 con lo del 2021, la pobreza en total a nivel nacional sube 1,9 puntos porcentuales, en la región pampeana sube 1 punto porcentual, en Córdoba se reduce 0,9 punto porcentual. Y en la segunda placa vemos que en cuanto a la indigencia, en el total nacional baja 0,1 punto porcentual, en la región pampeana 0,2%, digamos, punto porcentual, y en Córdoba 0,6 puntos porcentuales. Esos son los números que queríamos repasar en el cierre de lo que es el tratamiento del número de la pobreza que ayer se conocía por parte del INDEC a nivel nacional y puntualmente en Córdoba. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, desde la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia lo atribuyen a esta leve mejora a las condiciones laborales, dentro de lo que es el mercado formal y también dentro de lo que es la informalidad o los planes o la asistencia por parte del Estado.
Nos vamos a ir a la pausa, pero antes, recordá que si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, ya no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Podés gozar de este beneficio y ahorros en farmacias y en supermercados con Superviel, mucho más human banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.